Bueno, el 25 de abril, en un par de días, es el Día contra el Maltrato Infantil y Adolescente y tenemos a Verónica Burstein, directora nacional de Aldeas Infantiles, y Cecilia Menón, coordinadora nacional de protección infantil en Aldeas Infantiles, para conversar un poquito bueno, ya la verdad que ahí en el móvil, estaba escuchando el móvil, pero también conversando un montón de cosas que bueno, está bueno que estén en el tapete y que podamos reflexionar, ¿no? En una familia, con los niños, con todos. Así que bienvenidas. Muchas gracias. De verdad. Y vamos a pasar, mientras que estamos en la nota, que es el momento que vos entres a aldeas.uy. ¿Es así? Es la página web y ahí está toda la información de cómo poder donar. Ya sea mensual, algo puntual, toda la forma que vos tenés de ayudar a aldeas está entrando a aldeas.uy. Y también hay un número de teléfono. Sí, también nos pueden llamar a un número fijo que es 2-400-2353. Ahí es nuestra sede central en la calle Daniel Muñoz. Y bueno, sí, bienvenidos todos los apoyos que bueno, se necesitan mucho también para el trabajo cotidiano que se realiza. Bueno, a mí me gusta que como ustedes son las que están en el tema y que yo sé que quieren poner algunas cosas en el tapete, que arranquen ustedes la conversación. El 25, en un par de días, ese día, ¿y qué tienen pensado que se hable en las familias? Adelante ustedes. Sí, bueno, 25 de abril, sí, es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil y bueno, como bien charlábamos, ¿no? Es una excusa para colocar este tema arriba de la mesa, que bueno, es un tema que para la sociedad uruguaya en general es un tema de mucha preocupación, ¿no? Conversábamos recién que los datos vienen creciendo año a año, se viene aumentando la detección en esos casos. El año pasado hablamos de más de 7.000 casos abordados durante el año, más de 20 casos por día. Y bueno, realmente un poco la preocupación o esto, el tema que queremos colocar en agenda es, bueno, ¿cómo nos vinculamos nosotros con los niños, las niñas y los adolescentes? ¿Cuál es esa forma, digamos, de relación que puede devenir o no en una forma de maltrato? Y también cómo identificamos en nuestra sociedad actual algunas expresiones de esa violencia que ya no es solo la violencia intrafamiliar, ¿no? Sino también, como comentábamos recién, la violencia que se da en el marco de los territorios, ¿no? Como muchas veces niños, niñas y adolescentes terminan siendo rehenes, digamos, de los conflictos del mundo adulto y terminan expuestos en situaciones que los llevan incluso hasta la muerte, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato infantil? Porque es amplio el paraguas y no estamos hablando únicamente de violencia física, que es lo que uno... yo no hago violencia porque no le pego, nunca le pegué a mi hijo, entonces nunca lo violenté. No, es un poco bastante más amplio. Sí, hay como varias formas de verlo, ¿no? Uno es como las clasificaciones de maltrato que más se conocen: maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual. Y después tenés otras cuestiones que tienen que ver más con la sociedad, como, bueno, lo que veníamos hablando de situaciones sociales que constituyen estructuralmente una situación de maltrato o negligencia, ¿no? Esto también es como verlo a nivel micro, uno ve adentro de cada casa, adentro de cada institución, y a la vez tú tenés que mirar como lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces hay un aspecto en el que todos podemos intervenir, y es parte de un concepto, es que todos podemos y debemos cuidar, ¿no? No solo a los niños, niñas o adolescentes que están adentro de nuestras casas, sino a los que están en la comunidad, a los que están en el barrio, a los que están en nuestro país. Lo que decíamos hace un ratito, somos muy poquitos en general, menos niños, cada vez menos niños, y cada uno parece cursi, pero cada uno es un tesoro que hay que cuidar mucho. Porque si no, ellos no es que no tengan futuro y el país no tiene futuro, no tienen presente. Y eso es gravísimo. Entonces hay que involucrarse, hay que trabajar adentro de las casas, en las instituciones, pero también a nivel social, lo que tiene que ver con maltrato, ¿no? Conversábamos esto de que esto pasa en todas las clases sociales, ¿no? Pero ustedes traían un término que me parece que está bueno, es que a veces el contexto fragiliza una situación. Y en el caso de la pobreza, bueno, la pobreza fragiliza y capaz que es más propenso a que pasen estos casos. No quiere decir que sean el único lugar donde pasa, porque tampoco está bueno como estigmatizar a la clase menos pudiente, pero bueno, sí fragiliza y hay cifras que son como alarmantes en ese contexto de esa violencia como más estructural que hace que bueno, que después se devenga en esto.
Tal cual, sí. Nosotros traemos con mucha fuerza esto de que el maltrato, digamos, atraviesa todas las franjas económicas, sociales y culturales, pero encuentra en la pobreza justamente una situación donde esto, ¿no? Decíamos, se fragilizan esos contextos de crianza, ¿no? No es lo mismo si yo tengo mis necesidades básicas resueltas, si yo puedo sostener mi casa, puedo contratar incluso hasta un apoyo para los cuidados, que si yo me encargo de todo eso y además estoy pensando si llego a fin de mes, si me sacan de la pensión, si el alquiler, si la vivienda. Entonces, todo eso constituye, digamos, un contexto, un entorno que no es el entorno, digamos, que favorece el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y que nosotros promovemos también mucho el concepto de entornos seguros y protectores, que son entornos donde hay un conjunto de características donde los niños, digamos, pueden tener un desarrollo pleno, que es lo que nos interesa. Y como bien decía Vero, también esta idea de que cada niño, cada niña, cada adolescente vale. Y ese concepto para nuestra sociedad uruguaya es muy importante. Por esto, porque somos pocos, cada vez nacen menos niños en nuestro país y la pregunta es cómo como país, como sociedad, como Estado, damos la bienvenida a ese niño o no, a un contexto, no solamente a nivel de lo familiar, porque muchas veces nosotros vemos estos casos a nivel de las familias y decimos, qué horror, tantas situaciones, tantas familias. Bueno, pero también es preguntarnos, bueno, esto que decíamos, ¿no? ¿En qué contextos esas familias ejercen el cuidado? 1 de cada 5 niños es pobre. Sí. Niña o niño. Es donde la pobreza cala más fuerte, que es en los niños y las niñas. Y claro, hace que uno piense, ¿no? Bueno, pero si somos tan pocos, ¿qué pasa que no se puede, que a nivel estatal, que es algo que nosotros, un Estado que lo bancamos nosotros, porque dudo de que haya, no sé, quiero pensar así, que haya algún ciudadano que diga, no, yo no quiero que se destine dinero para los niños y para las niñas pobres. ¿Qué pasa que no se puede ayudar ahí? Yo sé que no tiene la respuesta, pero y debe ser compleja. Sí. No, pero algunas pistas tenemos, ¿no? Primero que nada, hay que ser justos y decir que con respecto a la infancia y las infancias y las adolescencias, Uruguay es un estado bastante presente en la comparativa de lo que es Latinoamérica, ¿no? Es un estado que está presente, que tiene a todos sus niños, niñas y adolescentes registrados, se ha hecho mucha política pública. Sin embargo, hay niveles de complejidad que se van acrecentando, tenemos elementos que antes no teníamos, como, bueno, crimen organizado, cosas que se van agregando, el tema del consumo problemático, pero también el tema estructural de la pobreza. Es como que no se ha dado, en lo que refiere a infancias y adolescencias, en el clavo. En el sentido, hay muchas políticas públicas, incluso universal, destinada a infancia y adolescencia. El problema que nosotros visualizamos de alguna manera es que por más que tú inviertas mucho en primera infancia, en adolescencia, si tú no logras impactar a la familia, estás remando en cierto sentido contra la corriente, porque es muy poco probable que lo que vos puedas hacer solo con el niño. Entendamos una cosa que yo siempre la digo hasta el hartazgo. La mayoría de las situaciones graves por las que pasan los niños y las adolescentes no tienen que ver, la mayoría de las veces, consigo mismos. Tienen que ver con el mundo adulto pero sí con lo intrafamiliar la mayoría de veces. Sí con lo intrafamiliar. Y no solo lo intrafamiliar, ¿no? Porque también las condiciones condiciones materiales en las que vos naciste, no es lo mismo nacer en un asentamiento que nacer en un barrio, no es lo mismo tener casa que no tener. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que no es lo mismo tener una red de apoyo familiar que no tenerla, no es lo mismo criar solo que criar acompañado. Nosotros siempre decimos, nadie puede criar ni cuidar solo, ¿no? Eso, para hacerlo solo, necesitas sustituirlo por muchos recursos, que claro, evidentemente no siempre la gente tiene, ¿no? Entonces yo creo que, si nos preguntás, creo que todos coincidimos en que hay que hacer mejores abordajes, mucho más preventivos desde antes, te diría desde antes que el niño o la niña nazca,
y una intervención mucho más fuerte en la familia de sostén. Porque a veces, antes sin llegar a situaciones donde vos decís, bueno, esto no puede ser, la gente no puede cuidar solo. Pero capaz que con un apoyo, capaz que con más apoyo y también viendo cuáles son las causas estructurales, ¿no? que producen estas situaciones, porque tenemos familias más allá del maltrato en sí y también con maltrato, que vienen de generaciones y generaciones de abuso sexual, de maltrato, de pobreza, de deprivación, de no tener las condiciones mínimas dignas. Entonces eso hay que abordarlo, ¿no? A veces uno se entusiasma y dice, esta política es excelente porque hace foco en el niño y eso está súper bien. Pero si tú no lo acompañás de un abordaje muy preventivo, muy desde el principio, cada vez antes, digamos, y con una cuestión que aborde a la familia, no es probable que no tengas el éxito que pensás. Está buenísimo. Claro, por más de que esté en el recurso, si no se hace un trabajo, va a ser difícil que se solucione. El 25 es el día. Repito, está la página ahí todo el tiempo, www.aldeas.uy, para que ustedes puedan ingresar y mientras que seguimos conversando, ustedes puedan ayudar lo que pueda. ¿Cómo funciona Aldeas? ¿Cuál es ¿cómo funciona día a día Aldeas? Bueno, quizás la gente nos conoce más como por las aldeas, por las casitas, claro, ¿no? Por la aldea del Parque Lecó, que bueno, que es bastante conocida. Nosotros tenemos todo lo que es el cuidado alternativo que llamamos, que son aquellos niños, niñas o adolescentes que perdieron el cuidado parental por distintos motivos. Muchas veces, lamentablemente, la violencia es uno. Y trabajamos en esas modalidades, ¿no? Con aquellos niños que han perdido el cuidado parental, pero también con familias, como bien decía Vero, que necesitan ese apoyo, ¿no? Que llegan a los servicios, que son servicios que tenemos en convenio con el INAU, servicios muy conocidos para mucha de la población, como son CAIF, Club de Niños, Centro Juvenil. Entonces nosotros de esas dos modalidades tratamos de combinar justamente eso, ¿no? Las distintas respuestas que necesitan las familias frente a diversas situaciones. También hay familias que pierden ese cuidado en un momento puntual de su vida por situaciones coyunturales, pero que son familias que están dispuestas a trabajar, a continuar, ¿no? Buscando la manera de volver a tener a sus hijos. También muchas veces hay otros referentes familiares que no son papá o mamá, sino que son tíos, abuelos que están cercanos, que están dispuestos también a brindar ese cuidado, ¿no? En los únicos casos en los que no ejercemos ningún tipo de revinculación, digamos, son los casos de abuso sexual, que eso está, digamos, más que comprobado, estudiado, incluso hasta previsto por la ley. Pero en todo el resto de los casos nosotros apostamos mucho a que los niños vivan en un entorno familiar, ¿no? Las instituciones no somos lugares para que los niños crezcan, somos lugares que podemos dar una primera respuesta, una respuesta mientras esas dificultades se pueden sortear, pero lo importante es eso, que cada niño que llega a la organización encuentre un lugar donde, como bien decíamos, apoye su vida, su trayectoria, pero también la de su familia y la de su comunidad. Aprovechemos estos días para hablar y para conversar y para acercarse a Aldeas. Así que, bueno, de vuelta, te lo repito, aldeas.uy, ahí hay un montón de lugares porque, bueno, es tu aporte, sea lo que sea, es importante. Así que, bueno, en estos días tan movilizadores y en un tema que, por suerte, hablábamos, está como en el tapete, ojalá que desde todos lados, sin importar partido político, se haga foco en esto. Y, bueno, este trabajo integral, no solo dando recursos, algo que capaz que se está haciendo, pero, bueno, capaz que hay que ver cómo. Así que gracias por venir este ratito a conversar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos para el escritorio con Eli Petru.